Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, dice el Señor. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día 21 de mayo de 2026. Hoy el Señor nos invita a que debemos mantener fiel a su palabra y fiel a la unidad. La unidad nos invita a que ustedes y yo debemos permanecer en un solo lugar para adorarlo, para darle gracia, para bendecir su nombre, para encontrar en él toda la riqueza de su amor. Miren lo que nos dice hoy. La palabra nos invita a la unidad como ellos son uno, el Padre y el Hijo, hay una unidad. Ahora el Espíritu Santo nos viene a revelar esa verdad para que también seamos uno en lo que el Espíritu Santo revela. Porque no puede revelar 2, 3 fe o 5 verdades, no hay, solamente hay una verdad. Y esa verdad nosotros debemos mantener como la oración que Jesús hablaba al Padre, por la unidad como ellos son uno. Y nosotros también debemos hacer uno todos en su palabra. En el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículos 10-16 nos dice: tengo otras ovejas, no son de este redil, pero a ellos debo de traerlos para que sean uno, un solo rebaño, un solo pastor. Ahí está la unidad, el querer de Jesús, que nosotros seamos uno en la fe. Pero que también vamos a desarrollar el Evangelio por este medio y encontramos ciertas verdades que el Señor nos dice. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoce, no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí está la noticia del día. Si el Señor nos invita a que nosotros debemos tener una unidad en fe, unidad en la única iglesia, porque Él dejó una sola iglesia. Por ejemplo, cuando Él empezó a predicar su palabra, empezó a decir, a buscar o a llamar a 12 discípulos para que estén con Él y para enviarles a predicar. Ahí está la primera comunidad, y los apóstoles estuvieron unidos. Aunque haya diferencia entre ellos, aunque hubiera ciertas cosas que ellos se molestaron, cuando estos días, cuando Jesús iba a Jerusalén y mandó a unos a buscar alojamiento ahí en los lugares donde iba a pasar, por ejemplo en Samaria,
Pero esos samaritanos no le dieron alojamiento porque no se llevaban con los judíos. Entonces, ¿qué dijo Santiago y Juan? Señor, ¿quieres que le bajamos fuego a todo este lugar para que se acabe? Mire qué tremenda esta. Aunque los discípulos no estaban, los demás no estaban de acuerdo. Por ejemplo, cuando aquella mujer le fue a decir a Jesús, quiero que me cumples un deseo. Así en pocas palabras, en palabras de Chapín. ¿Y qué quieres? Dijo el Señor. Quiero que uno de mis dos hijos, uno esté a la derecha, otro esté a tu izquierda. Pero cuando escucharon los demás discípulos se disgustaron, o sea, sí había un disgusto. Pero eso no quiere decir que se dividieron, si más bien estuvieron hasta el final, aunque Judas, quien fue que entregó al maestro y se ahorcó, y o sea, se quedaron 11. Esto no hubo una división. Entonces el Señor empieza a orar al Padre y le dice, Padre, donde dice claramente así, Jesús se levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino que nos está pidiendo a nosotros. A este siglo XXI, el 2026, nos está orando por nosotros, intercediendo, porque es el único intercedor, el único que puede hacer para que nosotros estemos unidos. Y no solo por los apóstoles, sino por los que van a escuchar la palabra por medio de los apóstoles. Por eso Efesios 2:20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, apóstoles y profetas. Si la palabra nos dice solo por los apóstoles, porque aquí está, por la palabra de los apóstoles, nosotros debemos edificar. Pero el punto es que la unidad entre el Padre y el Hijo, esa unidad, el querer de Jesús es que nosotros estemos unidos también. Pero ¿qué pasa? Que tantas religiones, por ejemplo, estaba revisando ahorita el porcentaje de las religiones en nuestro país. El 45% profesa la iglesia la fe católica y un 42 a 43% las otras iglesias. Pero ¿por qué hay una división? ¿Será que estamos unidos de esos 42% con el 45%? No. La iglesia católica ha venido por 2000 años y la iglesia de los 42% salieron desde hace 500 años. Han avanzado bastante. ¿Por qué? Por no escuchar, por no estar atento a la palabra de Dios. Entonces forma su iglesia y ahí está la división. El amor del Padre y el Hijo para con nosotros, que estemos unidos. Por eso dice aquí que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo, para que ellos estén unidos. Esta es lo que nosotros debemos defender siempre, la unidad entre los cristianos, para que podamos caminar bien bajo un solo rebaño, un solo pastor, lo que nos dice San Juan 10:16. San Juan 10:16 nos invita a que debemos estar unidos a un solo rebaño. Aquí está la respuesta del Evangelio de San Juan. 10:16 dice, tengo otras ovejas, no son de este redil, a ellos debo de traer, para que estén unidos bajo un solo rebaño, un solo pastor. Y esta es la noticia que nosotros debemos llegar en la mente y el corazón para creer esa palabra. Pero cuando no creemos, entonces hacemos la división dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Tiene que estar unido, porque no puede ser una mano por otro lado y una la cabeza por otro lado y cada quien hace lo que quiere. No, el cuerpo de Cristo es uno y la iglesia es una. Cuando le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y solamente no hay otras iglesias. Entonces, ¿pero qué pasa el mundo de hoy? Es que no me gusta que me mande, no me gusta que hace la iglesia católica, porque algunos hablan de 1000 palabras, de 1000 formas de rechazar la iglesia.
pero al rechazar la iglesia, que es la iglesia de Cristo, a él mismo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 en adelante, cuando Pablo perseguía la iglesia, cuando Pablo sacó cartas a los sumos sacerdotes para encarcelar a los del camino para ese entonces, a los cristianos, a los que seguían a Cristo. Y entonces cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo dice, yo perseguía a la iglesia, a la comunidad cristiana de Cristo. Y por eso el rechazo ahora es el rechazo a la iglesia, que todos apunta a que no se debe de estar a esa forma de evangelizar, a esa forma de vivir cristiano, sino que tiene que ser más carismático, dicen algunos, ¿verdad? Porque en la misa solo decir amén, amén y amén. En cambio, en los cultos falsos dicen, gritan y empiezan a brincar y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, y por eso no quieren tener la unidad, la libertad religiosa. Aunque hay libertad religiosa, pero también el Señor aquí nos invita a que debemos ser uno. Hay algo muy importante cuando rechazan la iglesia de Cristo, y cabalmente les está lo que el mismo Jesús dijo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, 16, dice también, tengo otras, ahí donde dice, a quienes lo reciban a ustedes, me reciben a mí, a quienes lo rechazan a ustedes, a mí me rechazan. Mire lo que dice. Si nosotros aceptamos la palabra del Señor del comienzo, de las primeras comunidades, ¿qué hacían las primeras comunidades? Es en la oración, en la fracción del pan, en la alabanza. ¿Qué hacían las primeras comunidades como por este tiempo? Esperando la promesa, el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 14 en adelante, reunido para la oración junto a María, la Madre del Señor. Ahí está tildado lo que dice el Evangelio, pero ahora la iglesia sigue siendo la Madre del Señor, sigue siendo homenaje porque es la Madre del Señor, pero ahora en este tiempo la gente no quiere saber nada de la Madre del Señor, más bien lo rechaza. Ahí está la división, está rechazando a Cristo, está rechazando la unidad, a pesar de que Jesús hablaba con el Padre para que sean uno, y el rechazo total. Y cuando dice, aunque a ustedes lo rechacen, a mí me rechacen. Pero hay alguna segunda parte donde dice, y rechazan también al que le envió, o sea, al Padre. O sea, no solo rechazamos la iglesia de Cristo, sino que rechazamos al Hijo, rechazamos al Padre. Aunque hacemos, por ejemplo, aunque muchos dicen, han hecho milagros o han profetizado, como nos dice San Mateo capítulo 7, versículo 23 creo, donde dice, Señor, pero hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho signos en tu nombre, hemos curado, pero el Señor dice, aquel día no los conozco, fuera de mi vista. ¿Por qué será? Por no mantener la unidad. Cuidado, queridos hermanos, es necesario que ustedes y yo tenemos que tener uno en el Señor para poder actuar y vivir bien en la vida cristiana. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo y siempre en el mismo canal. Los invito a que le den like para que YouTube no me bota las reflexiones de parte del Señor. Bienvenidos.